un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. O sea, le pasaste mi Ahora, el invitado de hoy en Lupa Ciudadana es el ingeniero en sistemas con más de 30 años de trayectoria liderando la transformación digital y la gestión de tecnologías de la información en instituciones públicas y privadas de Ecuador y Canadá. Especialista y autor ISO 27001 en ciberseguridad y protección de datos. Experiencia comprobada en optimizar procesos, logrando aumentos del 40% de servicios digitales y reducciones del 20% en tiempos de gestión operativa. Actualmente responsable de la administración y mejora continua del esquema gubernamental de seguridad de la información y la gestión de riesgos en el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua. Posee una sólida experiencia como profesor universitario impartiendo la cátedra de protección de datos. Liderazgo reconocido en equipos multidisciplinarios para generar impacto en entornos exigentes. El ingeniero Francisco López. Buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de Lupa Ciudadana. Esta noche, como ya lo ha anunciado Viviana, estamos con Panchito López, así le conocemos desde hace muchísimos años, un experto en seguridad informática y protección de datos. ¿Por qué está Panchito hoy aquí? Porque todos nosotros, después de un clic que utilizamos, estamos haciendo uso de lo que vamos a hablar precisamente hoy. Panchito, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y para iniciar quisiera que nos cuentes las diferencias y qué son. Aquí en Lupa Ciudadana lo que procuramos es siempre transmitir a quienes nos siguen, nos miran, nos escuchan, estos temas que se nos hagan de una manera didáctica. Bienvenido, Panchito. Muchas gracias, Neida, muy amable. Buenas noches a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando. Bueno, mira, tenemos que hablar sobre dos temas que ahora son
esenciales en la vida de nuestros ciudadanos, que es la seguridad informática, o sea, cómo proteger sus aparatos electrónicos, celulares, tablets, televisiones inteligentes, computadoras. Y también tenemos que hablar sobre otra cosa, la protección de nuestros datos. Nosotros tenemos que ya proteger nuestros datos para que no sean mal utilizados y en otros fines. Entonces, con estas diferencias claras que tienen que quedar establecidas, quisiéramos que nos expliques cuál es el valor de nuestros datos, por qué esos datos son tan apetecidos por algunas empresas o por quienes hacen campañas de diferente tipo. Mira, ahora lo que yo siempre he dicho desde hace unos 20 años es que los datos son el activo más importante de cualquier empresa o cualquier institución. Son los datos. ¿Por qué son tan valiosos? Porque con esos datos las empresas privadas o las instituciones públicas pueden tener su planificación. Por ejemplo, una empresa privada con los datos que tiene puede decir, puedo vender tal producto y me va a ir bien vendiendo. La empresa pública, por ejemplo, un municipio, con los datos de todos los ciudadanos puedo ya planificar cuánto voy a recibir por el impuesto al predio, cuánto voy a recibir por la tasa de la basura que ahora está tan famosa. O sea, a través de estos datos tú puedes proyectarte, además, en números. Están tan relacionados como es la imposición, ¿no es cierto? Que bien tú te refieres, impuestos, catastros y más. Exactamente, esa es la parte pública. Entonces, uno también ve tendencias. O sea, por ejemplo, una empresa ve que la tendencia es vender carros eléctricos, entonces, con esos datos que ha recopilado, ya sabe que lo que menos tiene que producir o comprar son carros a gasolina y tiene que empezar a vender más carros eléctricos. ¿Cómo lo hace? Analizando los datos y las tendencias de todo el mundo y viendo que esos datos, por eso los datos son importantes, por eso son ya valiosos para todo el mundo. Y en lo personal, no hablemos de empresa, no hablemos de entidades gubernamentales. Por ejemplo, particularmente, ¿cuáles son los datos que yo tengo? A ver, los datos que tú tienes son los datos personales, que es cualquier información que simple o unida con otros datos te identifiquen a ti. Entonces, por ejemplo, tu nombre completo te identifica, tu número de cédula, tu correo electrónico, te identifican a ti. Tu número de celular, no tanto porque es un número, pero si le unes el número con tu nombre, ya te identifica y ese es tu dato personal. Ahora, esos son los datos personales que todo el mundo tiene y que pueden ser conocidos dependiendo del permiso que des. Pero también tenemos los datos sensibles, que son los datos que hablan sobre tu identidad sexual, sobre tu salud, sobre tus finanzas, que esos son datos estrictamente sensibles y que tienen que ser muchísimo más protegidos que las personas, muchísimo más protegidos para que las personas no los puedan mal utilizar. Si tú tuvieras que darnos consejos en relación precisamente a esta utilización de nuestros datos, explícanos de forma amplia para que podamos tener todos claros cuáles serían esos consejos que tú nos darías este momento y que quienes nos están observando puedan ponerlos en práctica. A ver, ¿cuáles son los consejos que daría en líneas generales para todos? Primero, todos sus aparatos electrónicos deben tener una clave para protegerlos. Esta clave, por favor, no tiene que ser común, no tiene que ser 1, 2, 3, 4, no tiene que ser tu número de cédula, no tiene que ser el nombre de tus hijos, tiene que ser algo completamente secreto para mantener tus datos en tus dispositivos. Y tener también lo que se llama la autentificación de doble factor. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo ingreso en mi computadora una clave, me pide una segunda vez que confirme que yo estoy entrando a esa computadora a través de mi celular, de mi tablet o de cualquier otro dispositivo. Entonces ahí sí nosotros estamos asegurando que la persona que maneja ese equipo y tiene derecho a acceder a ese servicio es la correcta, no es una persona más. Entonces ustedes deben proteger esas contraseñas. Ya les digo, por favor, no usen
se me ocurre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o clave, o mi año de nacimiento, 1969. No, esos datos no los usen, porque son datos comunes que todo el mundo conoce. Y lo primero que hacen es usar esos datos y pueden entrar a sus correos, pueden entrar a sus cuentas bancarias. Ahora, también otra cosa, deben acostumbrarse a poner sus contraseñas cada vez y cuando que entre en el sistema. Todo el mundo se acostumbra a que coge la computadora, guarda la clave y ya está puesta la clave, pasa un año y tú entras y cuando dices, ¿cuál era la clave? No sé, lo que pasa es que yo entro a mi Hotmail, doy enter y ya me pone la clave y yo doy enter y ya entré. Eso no tiene que ser. Ese es un grave error. Grave error, porque las claves tienen que ser cambiadas más o menos cada 3 meses, cada vez que uno usó una computadora en otro lado y cada vez que uno sospecha que alguien estuvo viendo el celular cuando ponías la clave. O sea, ¿tengo que cambiar ahora mismo la clave? Podría ser, sí, exactamente. Panchito, en los largos años que tienes de trayectoria en el sector, sobre todo en el sector público, ¿no? Sí. Tú tienes mucha trayectoria en el sector público. ¿Has tenido alguna novedad? ¿Qué es lo que has detectado? ¿Qué es lo que tú harías en una institución precisamente para proteger todo esto? Porque nosotros te hemos conocido a ti siempre en este ámbito, pero no sabemos exactamente qué es lo que tú haces. A ver, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es que en todos los empleos que he tenido me he encargado de proteger la información. No de generarla, o sea, yo no genero la información, pero sí yo me encargo de que la información esté segura y esté disponible todo el tiempo para las personas que trabajan en la institución, en el caso cuando están en el municipio, para todos los ciudadanos, que esté libre y disponible la información para todos. Para esto garantizo 3 factores que son la confiabilidad, la integridad y la privacidad. Entonces yo garantizo eso. Por eso cuando yo trabajaba en el municipio, lo que tenía que garantizar es que todos los sistemas estén funcionando y la información que den sea la correcta y exacta en ese momento. Entonces ese es mi ámbito. ¿Y qué pasaría si es que fallase tu gestión? Ya. Sí, ¿qué pasaría? A ver, por suerte, gracias a Dios, no me ha pasado, pero voy a poner un ejemplo. Yo vi recién una serie en donde unos hackers y unos que estaban trabajando para los enemigos del gobierno de los Estados Unidos, suspendieron por 2 minutos todos los sistemas informáticos de los Estados Unidos. Entonces, se armó un gravísimo problema, un caos en todo lado, porque los aviones no sabían dónde aterrizar, los trenes se pararon en todo lado, la gente, los semáforos dejaron de funcionar, los bancos dejaron de dar dinero. Entonces, ese momento fue un caos en todo el mundo, porque ya estaba tanta la tecnología que le votaron al presidente de los Estados Unidos. Solo por eso, y votaron a todo el gobierno. Solo por eso, imagínate, 2 minutos que no haya sistema y votaron a todo un gobierno. Entonces, eso puede pasar, eso es lo más grave. Pero en cambio, vamos a la parte local. Imagínate que nosotros queremos sacar plata de un banco de aquí, de un banco conocido. Y el rato en que vamos al banco y no hay sistema y queremos sacar la plata, ¿qué pasa? ¿Lo que pasó con Banco de Pichincha? Exactamente, lo que pasó con el Banco del Pichincha. Imagínate, el Banco del Pichincha no invirtió mucho en la seguridad o en sus sistemas. Digamos que le pidieron un presupuesto de, según supe, de $15 millones, pero consideraron que $15 millones era mucha plata para invertir en los sistemas de seguridad. Pero perdieron 170 millones porque la gente sacó en la desconfianza con el banco. Entonces, cuando uno dice, por no haber invertido... Generó una crisis. Y generó una desconfianza en todo el mundo, cosa que ahora todo el mundo vuelve a tener la plata debajo del colchón. El colchón bank. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya uno tiene que garantizar que el sistema funcione, que los datos están disponibles a las personas, que cuando yo, así sea 12 del día o 3 de la mañana,
puedo ver cuál es mi saldo en el banco, puedo ver cuáles son mis impuestos en la parte pública, puedo saber, qué sé yo, horarios de atención en los hospitales, o puedo pedir un turno para el médico. O sea, son cosas tan cotidianas que ya están en nuestro, por eso digo cotidianas, en nuestro día a día, que casi nos ha resultado imperceptibles, no sabemos en qué consiste, pero mira toda la implicación que esto tiene, ¿no? El manejo de los datos y la seguridad. Sí, exactamente. Que son las dos cosas distintas. Sí. ¿Qué pasaría? ¿Qué implicaciones legales tendría una empresa o una entidad pública si es que esto fallase? Bueno, a ver, te explico. Primero, todos nuestros datos personales están garantizados por la Constitución en el artículo 66, que garantiza los datos personales de los ecuatorianos. Pero desde el año 2021 hay la Ley de Protección de Datos, que nos indica que todos los datos personales deben ser protegidos por todas las instituciones públicas y privadas, y si no se les protege, están, ¿cómo se llama? Hay multas y hay sanciones. Uh-huh. A ver, te voy a poner un ejemplo. Siempre los ejemplos son buenos. Cuando nos ejemplificas, se nos hace más fácil a quienes no dominamos de estos temas, y con seguridad a la ciudadanía, se nos hace más fácil entender. Ya. A ver, vamos a ponerte un ejemplo. Supongamos que en una botica tienen todos los datos, porque tú das todos los datos en la botica, das los datos de, ¿cómo se llama?, de tu cédula, tu correo electrónico y tu nombre para que te facturen, lo cual no es problema porque es un dato público y te facturan. Pero sucede que esa factura tiene tus medicinas, tiene tus datos sensibles. O sea, porque esta persona ha comprado metformina y pastillas para los riñones y pastillas para el corazón. Y eso pueden usar los hackers para saber cómo atacarte. O sea, cómo decir, a ver, si Neida compró pastillas para el corazón y metformina, quiere decir que es diabética y tiene problemas de hipertensión. Por lo tanto, le ataco mandándole que cómpreme las pastillas para esto, cómpreme las pastillas para esto otro. O puede venderla a otra institución y decir, ¿por qué le están, ¿cómo se llama? ¿Por qué Neida está trabajando ahí si ella tiene problemas del corazón y puede estar enferma todo el tiempo? Imagínate eso. Entonces, el hecho de que esos datos sensibles sean atacados y alguien se los robe y alguien venda, como yo te los dije, venda o los mal utilice, el gobierno ha puesto una multa que en el texto es simple. Te dice que es un 1% de la facturación anual. Entonces uno dice un 1% es poquito. Pero cuando te pones a pensar que Fibeca, se me ocurre, factura $80 millones al año, la multa serían $80,000 por cada evento. O sea, una vez que les hackearon, es un evento. Una vez que usaron los datos, es otro evento. Otra vez que alguien se quejó de que esos datos fueron mal utilizados, es otro evento. Entonces son 80,000 por 4, son $320,000, solo por mal utilizar los datos. Y eso, si es que multiplicas por cada usuario, exactamente. Ya no es 300. Ya no es 80,000. Ya no es 320,000, sino, que serían por 4 eventos, claro, sino por todos los usuarios que pudiesen exactamente, o sea, demandar. Claro, sí. O sea, tenemos derechos como ciudadanos, ¿no es cierto? Efectivamente. Que son fundamentales en nuestros datos. Y estos derechos se denominan ARCO. ¿Nos puedes explicar en qué consisten estos ARCO? Qué bestia. Neida, has estado muy bien preparada para esta entrevista, y los derechos ARCO son los derechos que tenemos todos los ciudadanos, que son el derecho A de accesibilidad, R de rectificación, C de cancelación y O de oposición. ¿Qué quiere decir? El A de accesibilidad quiere decir que cualquier persona tiene todo el derecho de pedir a una institución pública o privada que le explique qué datos personales tienen acerca de uno. Y esa institución tiene toda la obligación de dar la información completa de los datos que tienen acerca tuyo. Se me ocurre, tú puedes pedir a tu universidad. Tú habrás salido no sé hace cuánto de la universidad. No te cuento hace cuánto. Ya, no, sí, quedemos. Pero digamos que saliste hace 10 años.
tú tienes el derecho de decir qué datos personales tiene usted. Entonces la universidad tiene que la obligación de decirte a ti qué datos personales tiene tuyos. Y así puedo actuar con todas las entidades. Con todas las entidades. Y tienen máximo 15 días para responderte. Ese es el... 15 días es el límite. Según el derecho. El derecho, 15 días laborables. Pero no es que es el derecho del ciudadano y es la obligación de la institución. Yo ya lo hice con la empresa eléctrica, porque estuve dando clases, entonces les enseñé a mis alumnos, entonces mandé un correo a la empresa eléctrica indicando que cuáles eran los datos personales que tenía, y la empresa eléctrica a los 4 o 5 días me respondió y me dijo: señor López, usted no tiene datos personales con nosotros. Y tienes razón, porque yo no tengo ningún... Es decir, no tienes un medidor, no tengo un medidor a de tu luz, nombre. No tengo nada, entonces, perfecto. Pero, por ejemplo, si escribo al municipio de Ambato, el municipio de Ambato me tiene que decir: señor López, usted tiene esta propiedad y estos son los datos que tenemos de usted. Ah, excelente Ya. Ese ejemplo. O sea, Sí. ese sería... El de acceso. El de acceso. Vamos a ver el de rectificación. Tú vas a la botica y quieres comprar y te dicen: sí, señor, a ver, señora, usted está comprando, su nombre es Neida Vázquez, su número de cédula es tal, usted vive en Quito. No, discúlpeme, tengo el derecho a que me rectifiquen, mi dirección es en Ambato. Yo viví en Quito hace 5 años y por eso tiene usted esa dirección. Tienen que rectificarme la dirección, por favor. Entonces, rectifíqueme la dirección, rectifíqueme los datos para que estén que yo le estoy dando el permiso a usted como empresa a que mantenga mis datos personales, le estoy dando, pero que sean los correctos. Entonces, esa es la rectificación. Ajá. Seguimos con la C. Con la C de cancelación. La C de cancelación quiere decir que yo a cualquier rato puedo ordenar que a cualquier institución o empresa cancelen y borren mis datos personales de sus bases de datos. Ahora, pero todo esto depende. ¿De qué depende? Depende de que si esos datos son parte de los sistemas o parte de las funciones de la empresa. Por ejemplo, yo no puedo pedirle al municipio de Ambato que cancele mis datos. ¿Por qué? Porque soy dueño de una propiedad, de un predio. Entonces el municipio... Tienes que pagar los impuestos, por ejemplo. Y me tienen que tener identificado para cobrarme los impuestos. Entonces el municipio me tiene que decir: señor, la cancelación no se permite. ¿Por qué? Porque sus datos personales están unidos con los datos de los predios y usted nos paga impuestos. Pero si yo, por ejemplo, voy a digamos, a un restaurante. Y en el restaurante me pueden decir: sí, señor, solo usted dejó los datos porque íbamos a sortear una cena y usted dejó sus datos personales y era para la cena. Entonces ellos sí pueden borrar eso porque no tengo ninguna relación con el restaurante. O sea, solo era esta cuestión de entrar en el sorteo. Entonces ese restaurante tiene la obligación de borrarme esos datos. Y ahora, el derecho a la oposición. El derecho a la oposición es parecido a la cancelación. Quiere decir que yo me voy a oponer a que usen mis datos. Y voy a dar el ejemplo más claro que uno tiene. Tú has recibido las llamadas que dicen: señora Neida, gracias a sus excelentes referencias crediticias, queremos darle un premio, que acérquese a esto. Entonces tú tienes todo el derecho de decir: señores, me opongo a que usen mi información, por lo tanto, bórrenme la información y cancelen, y estoy opuesto a que usen mi información para llamarme, para ofrecerme estos servicios. Qué interesante. Y como está grabado todo eso, la conversación, si no hacen eso y te vuelvan a llamar, tú debes hacer un reclamo a la Superintendencia de Protección de Datos, indicando que esta empresa con este número de teléfono están usando mis datos y yo me opuse y no me han hecho caso, por lo tanto actúe. Mira, cuando tú has mencionado esto, he recordado que en una determinada época, y sobre todo en periodos electorales, sobre todo cuando te hacían contactos vía telefónica, se decía que en la bahía de Guayaquil te vendían datos a $30, una base de datos de determinado número.
ahí es que se aplicó mal entonces toda esta información a la que tú te estás refiriendo. Antes de que exista la ley de protección de datos no había ningún problema en usar esa información porque no había nada en contra de la ley. Entonces, sí, Neida, tienes toda la razón. Yo soy uno de los usuarios. Yo cuando estuve en Guayaquil me acerqué a la bahía, dije, ¿quién tiene en el año más o menos, en el año 2007? Dije, ¿quién tiene la base de datos de los 14 millones de ecuatorianos? Aquí está en un CD, señor, págame $10, ten $10. Y yo tuve la información de nombres, direcciones, números de teléfono, correos electrónicos de los que había, de los 14 millones de ecuatorianos, con cédulas. ¿Cómo hicieron eso? Es que, fácil, en esa época como no había tanta seguridad, se iban a los bancos y hablaban con el de sistemas o hablaba con las personas que tenían derecho a la información. Ve, bájate la información y dame en una hojita, o sea, por ejemplo, en una hoja Excel. O entraban directamente a las bases de datos, registro civil, consejo electoral. Claro, por ejemplo, no es que quiero hablar mal, pero una de las agencias que ha sido más atacada y donde ha sacado más datos es la Agencia Nacional de Tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito, los hackers se entran y cogen toda la información y te borran tus multas, te cambian, te hacen como pagado y no pueden hacer nada. Entonces los hackers sacaban toda esa información, la reunían y juntaban y te la vendían. Y ahora que mencionas hackers, antes de iniciar esto yo te preguntaba, ¿qué es lo que hizo Julian Assange, famoso hacker? Él robó datos. ¿Qué fue? Explícanos para que podamos entender esa palabra hackers. Ya, en líneas generales, Julian Assange no es que usó mal, no es que robó los datos. Él tenía el derecho y estaba trabajando en agencias donde él, ¿cómo se llama? Tenía acceso a los datos. Lo que hizo fue algo que no era ético, sino vender los datos o la información que él tenía, información secreta y sensible, hacerla pública o venderla para obtener réditos y para que, según él, era que todo el mundo se entere de la realidad. Entonces sí, bueno, en ciertos casos podía ser. Ahí nació una película, Quinto Poder. Algo así. No sé si la viste. No la he visto, pero era una cosa que uno dice, bueno, sí, hay ciertos secretos que uno debe saber, pero no hay otros que no debe saber, que no conviene a la sociedad. Pero ahí viene la ética. Ahí viene la ética de este señor, que fue que él agarró y ¿cómo se llama? Y reveló muchas cosas que no tenía que haber hecho. ¿Y un hacker es bueno o es malo? ¿Podemos clasificarle así? Sí. De hecho, sí hay la clasificación. Hay la clasificación de los hackers de cuello blanco o de sombrero blanco, que son los hackers que se dedican a revisar que todos los sistemas estén seguros y cuando encuentran una falla de seguridad, avisan a la empresa y le dicen, mire, tienen tal falla de seguridad, por favor corríjale, tiene que hacer esto, otro, y ya. Esa falla está eso. Y hay los hackers de sombrero negro, que son los hackers malos, que son los que se entran, roban la información, la venden, la mal utilizan o dejan los sistemas inutilizables. Esos son los hackers de cuello o de sombrero negro. Entonces sí hay. Y hay los grises que... Los grises son la mezcla de los dos. Que unas veces son buenas gentes y otras veces son malas gentes. Entonces, pero es eso. No sé si tú recuerdas, y será aproximadamente 2 años, CNT sufrió algún problema. ¿Era con sus bases de datos o era con su información? ¿Qué fue lo que pasó con CNT? Ver, lo que pasó en CNT hace varios años fue que ellos sufrieron un ataque y se les bloqueó todas las máquinas y todos los servicios que ellos ofrecían a las empresas. Por lo tanto, las empresas no podían entrar a su información o no podían usar sus sistemas. Eso era seguridad. Eso es seguridad informática. Porque hubo un fallo de seguridad que permitió que un hacker entre y bloquee. Y se bloqueó todo, entonces... Y el uso de datos estaba a través de... No el uso de datos, sino que, por ejemplo, el SRI tenía la información en la CNT. El rato en que el SRI quería acceder a la información, estaba bloqueado y no podía utilizar. No podía usar. Entonces ahí hubo una combinación.
Iniciando por la seguridad informática. Exactamente, sí, y prohibiendo todos tus datos. Entonces, claro, hubo una reunión de los hackers de sombrero blanco que ayudaron a que todo esto se solucione, pero sí fue una cosa bastante grave porque te hago acuerdo que en un anterior gobierno lo que ordenaron es usar primero había que usar todos los sistemas del gobierno antes que los privados. Entonces, todas las empresas públicas tenían toda su información en CNT porque esa era la obligación, usar CNT, eso. Entonces, imagínate, todas las empresas públicas que tenían ahí se quedaron sin información. Como por lo general a los empleados públicos les piden que tengan sus cuentas en bancos públicos. Digamos eso, sí, claro. Entonces esa era la obligación. Entonces, claro, cuando CNT se bloqueó a muchas empresas públicas, porque todas las empresas públicas tenían la información ahí, tenían sus sistemas funcionando ahí. ¿Cómo puedes trabajar si tu proveedor no te está dando el servicio y no puedes acceder a Mira toda la complejidad que existe detrás de esto. Qué apasionante poder estar con una persona que conoce a fondo de este tema por muchísimos años de experiencia y que nos facilita a nosotros poder conocer en pastillitas de qué estamos tratando. Ahora bien, mira, todos nosotros cuando queremos obtener alguna aplicación o visitamos un sitio web, nos dice que tenemos que aceptar condiciones. Y las aplicaciones las tenemos en el teléfono, las tenemos en el televisor de la casa y en la computadora y en varios otros sitios. ¿Estamos renunciando a nuestra privacidad? Por supuesto. Claro, porque, a ver, ¿alguna vez has leído los términos de referencia que te ponen? No, porque es la letra chiquita y ahí necesitaría esta lupa. Exactamente, y la gente lo que hace te dice términos y te ponen acepta o no acepta. Entonces todo el mundo acepta, ¿por qué? Porque quiere usar esa aplicación. Vamos, entonces cuando tú ves en los términos de referencia, en este caso voy a referirme a la más famosa, Facebook. Facebook te dice que en los términos de referencia te dice que todos tus datos personales y todos los datos que ingreses, esos pueden usar comercialmente en otras empresas o pueden vender a otras empresas para obtener los datos. Por eso Facebook es gratis. Tú dices, claro, uso Facebook nunca me cobra un centavo por lo que publico y pongo y todo en eso. absoluto. Pero de pronto tú empiezas a ver que te llegan propagandas. Por ejemplo, en este caso, te llega una propaganda de cómo comprar equipos para hacer estos podcasts. Te lleva propaganda de cómo te debes vestir, y todo eso. Y tú dices, ¿y cómo lo adivino? Porque tú publicas en Facebook que te gusta hacer podcast, que te gusta comprar vestidos, que te gusta viajar. Y de hecho, yo con un amigo el otro día le dije, verás, sí nos están escuchando los teléfonos. Y me dice, ¿cómo así? Le digo, fíjate, el teléfono estaba en la mesa y nosotros estábamos conversando sobre cómo irnos a baños. Perfecto, que vamos a baños, que podemos irnos el sábado, que vamos acá, nos paseamos y regresamos. Conversación normal entre amigos que están planeando un viaje a baños. Al día siguiente en mi teléfono estaban propagandas de hoteles en baños, restaurantes en baños, de todas las diversiones en baños, y era como, ¿cómo supo? Le llamé a mi amigo y mi amigo le digo, oye, ¿tienes propagandas de baños? Y me dice, oye, ¿cómo supiste si me empezaron a llegar cualquier... O sea, ¿nos espían? Nos están espiando porque los teléfonos tienen que ver, depende de la marca, pero tienen que cancelar el hecho de que ahí dice Google o Facebook puede usar sus conversaciones o puede usar su micrófono. ¿Y qué hago para proteger esto? Eso, a ver, debo entrar a la configuración, ir al micrófono. Exactamente, tienes que poner, eso. A ver, ¿qué es lo que tienen que hacer? No puedo, o sea, es la regla general, porque, por ejemplo, iPhone tiene sus reglas, Samsung tiene sus reglas, Xiaomi tiene sus reglas. O sea, ustedes tienen que entrar en Google y buscar cómo bloquear que las aplicaciones escuchen nuestras conversaciones. Entonces ahí dice, sí, ¿saben qué? Se entran a configuración, se entran a tal lado, y ahí ponen expresamente bloquear, escuchar conversaciones, pero que ellos los disfrazan, dicen, queremos escuchar para darles un mejor servicio.
Entonces tú, claro, dices, ¿que quiere mis conversaciones para darme un mejor servicio? Sí, o sea, dices sí, pero en realidad es lo que te están escuchando, no para darte un mejor servicio, sino para saber cómo pueden... ¿Cuál es tu preferencia? Tus preferencias y cómo pueden tener un negocio contigo. Como te decía, yo quiero irme a Baños, entonces te venden las propagandas del hotel en Baños, del restaurante en Baños, de todas las diversiones en Baños. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, tú dices, ¡ay, sí, ve qué bonito hotel! Sí, voy a reservar. Esa reserva ya produce un rédito para el que vendió esa información al hotel de Baños. Por supuesto. ¿Cuáles son las amenazas a las que estamos expuestos en el día a día? A ver, las amenazas que ya han visto. Primero, el robo de identidad. Una persona te puede robar tu identidad y puede hacerte pasar, por lo tanto puede hacerse un crédito en el banco. Puede hacerse un crédito en el banco. Puede hacer compras a tu nombre. De hecho, por ejemplo, yo me acabo de dar cuenta que este rato en una botica en Chone están usando mi cédula para comprar medicinas. Entonces ya llamé al SRI, ya me dijo que... Y el que sabe, ¿no? Imagínense nosotros que no sabemos. No es que, claro, soy el que sé, pero, el rato en que vi que yo tenía un montón de facturas de la farmacia en Chone, Claro, pero lo detectas. Yo, claro, lo detecté. La gente normal no lo detecta. Porque nunca revisas las facturas que están a tu nombre. Entonces, porque el rato de la declaración solo te cruzan con lo que está en tu correo electrónico, la persona que te está haciendo la declaración. Te cruzan con la información que tiene el SRI. No, esas facturas no me llegan a mi correo porque solo saben mi número de cédula. Pero sí me llegaron al SRI. Entonces yo en el SRI tengo un montón de facturas. Entonces, ¿ahí qué hace? ¿Qué haces? ¿Cómo reclamas? ¿Cómo te descargas del SRI? Escribí un correo a la matriz de estas farmacias indicando que por favor en mi derecho a la oposición bloqueen mi información y borren mi información, borren o bloqueen que se pueda hacer compras en esa farmacia. Esa sería la suplantación de identidad. Exactamente. ¿Qué otra amenaza tenemos? ¿Qué otra amenaza? El phishing, que es entrar por otros medios y acceder a tu información. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que un hacker o una empresa de hackers no entra, sino por el teléfono te engaña con información falsa para sacarte la verdad. ¿Sí has oído la famosa frase que dice de la mentira sale la verdad? Sí. Entonces ellos te dicen, por ejemplo, Supermax está ofreciendo canastas de Navidad a todos los que registren sus datos. Por favor, regístrese aquí y reclamará su canasta de Navidad. Uno entra y dice, sí, encantado. Ve una página igualita que tiene todo el logotipo de Supermax y tiene todos los colores y todo. Entonces uno confía y pone los datos. Y de pronto cuando da el enter, la página se bloquea, ya no te reacciona y vos dices, ¿qué pasó? ¿Algún problema? No es cierto, lo que pasa es que el hacker ya logró todos tus datos y ya los está usando para otros fines. O sea, eso es lo que pasó días atrás, por estos días del paro sobre todo, cuando al Ministerio de Inclusión Económica y Social te estaba pidiendo datos y muchos conciudadanos estaban apurados en llenar estas ofertas que se presentaban. Exactamente, o sea, ese es el problema, porque el hacker aprovechó que el gobierno había dicho vamos a dar los bonos, entonces sacaron la propaganda, que ponga su información, no sacaron la propaganda, sino sacaron información de que inscríbase aquí, ponga sus datos y le vamos a dar el bono. Entonces la gente pone los datos, y todo está bien, y de pronto va al banco a reclamar el bono y le dicen, ¿y si usted no se ha inscrito nunca? No, pero yo puse mis datos. Pero aunque hayas observado, y yo recuerdo porque un fin de semana precisamente estaban con esta novedad y que decían que esta página estaba colapsada, pero tenía la extensión .es. Es que cualquiera puede tener la extensión .es, que es .ecuador. Correcto. O sea, es una página del Ecuador. Pero lo que hay que fijarse es en el nombre completo. Por ejemplo, hablando de esto del Supermaxi, tienes que ver que el sitio web diga supermaxi.com, pero cuando tú ves el nombre te dice genios trabajando.supermaxi.es.fin.
Entonces uno, como ya ve Supermaxi, se confía, pero ese nombre, no ves toda la extensión. No ves todo el nombre. O sea, llevémosle a una conversación normal. Alguien me llama y dice, ¿qué fue? Soy Neida. Entonces yo asumo que es Neida Vázquez. Hola Neida, ¿cómo estás? Ve, sí, sabes que ella, esto, esto otro. Ya, bueno, muchas gracias, nos vemos, chao. Yo solo confié porque dijo que era el nombre Neida. Pero nunca verifiqué que realmente es Neida Vázquez, es mi amiga y me estaba llamando del teléfono su de número Neida de teléfono. Si no era un número desconocido y me dijo que era la Neida y me dijo esto. Entonces yo confié en eso y en eso no debo confiar. También está pasando que te escriben de los Estados Unidos que tu primo que quiso venir acá al Ecuador y que se quedó en Panamá y que necesita plata porque en el aeropuerto le están pidiendo que pague los impuestos y que le mandes un depósito. Y tú te confías porque te dice era tu primo Pedrito. Y uno dice, el primo Pedrito, claro, y agarra y manda la plata y te enteras de que nunca fue el primo Pedrito. Eso es muy, muy común. Pasa con los amigos y los amigos después te están comunicando por el propio Facebook, no soy yo, no estoy pidiendo dinero, ese no es mi número, es entonces, muy, muy común. Ese es el phishing, porque a partir de mentiras te quieren sacar la verdad. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es desconfiar. Para proteger sus datos, por favor, escúchenme, jamás pongan de plano sus datos de principio. Sino asegúrese bien de que la fuente es confiable, de que te están pidiendo los datos de una empresa. Un banco o una institución financiera jamás te pide datos a través de una página web. Ellos te piden yendo al banco. Perfecto. Sí. Vivi nos comenta que tenemos a alguien en redes sociales. Así es, bueno, vamos a saludar a todas las personas que están conectándose y escribiendo en el chat. Pablito Guitarras nos dice, buen día. Henry Carrera, muy interesante, ya estamos viendo, me imagino que viendo todas sus redes y demás. Anita nos dice saludos. David Landeta, muy interesante, nos está desasnando, muchas gracias. Henry Carrera, los correos del banco son falsos, porque también llegan, entiendo, correos del banco en ese sentido. Y lo que justamente ahorita estaban hablando, que es muy común, que están hackeando los WhatsApp y demás redes, porque envían links para de igual manera solicitar que haya cambios capaz, o que van a eliminar la cuenta y algo así. No. Entonces ahí sucede esto. A ver, hablemos primero de los correos de los bancos. Perfecto. Si me permites, vamos a saludar a Pablito Guitarras 4, así está como se identifica. Pablito es un educador, miembro de la Casa de la Cultura, un tallerista. Saludos, Pablito. Tenemos pendiente con él hablar de educación, lo estaremos haciendo en los próximos días, siempre yendo al espacio ciudadano, porque ese es el objetivo de Lupa Ciudadana. Por favor, Panchito, si nos vas explicando. Ahora sí, vamos a ver. Primero, los correos de los bancos solo tienen que ser informativos. O sea, eso quiere decir, el banco fulanito de tal le comunica que hay un nuevo préstamo para pymes. Y uno ve la propaganda, perfecto. Correo completamente normal, que uno lo lee, informativo. Pero hay que siempre dudar y siempre ver que te diga, el banco del Pichincha le comunica que su cuenta va a ser cancelada si no usted no actualiza los datos de este rato dando un clic aquí. Ese tipo de correos son los correos que te obligan a ti y te hacen pensar de que te van a cancelar la cuenta y te vas a hacer eso, o sea, te asustan. Entonces, esos correos, lo primero es que no hay que hacer caso. Eso ya debe alarmarte. Eso ya te debe alarmar en el punto de que quieren robar mi información. Correcto. O sea, no en el punto de que me van a alarmar porque me van a cerrar la cuenta. Si uno llega con el correo o un mensaje de WhatsApp que dice, te van a cerrar la cuenta del banco, da un clic aquí, que me cierren la cuenta, no se preocupen. O sea, tú tienes que tomar esa actitud. Porque los bancos y toda institución seria lo que hacen es solo informarte y ellos solo actualizan tus datos o tu información en las propias máquinas del banco adecuado. Entonces, si te llegan mensajes así alarmistas de que dé un clic aquí porque si no su cuenta va a ser borrada, pues bórrame, no se preocupe, no va a pasar nada.
Pero cuando ustedes ven el correo electrónico, o sea, la dirección del correo electrónico te dice Banco del Pichincha, pero ahí te sale la dirección, te dice oficialbanco.pichincha.fr.ab. Eso debes dudar porque ¿quién es Pichincha? ¿Qué es FR? ¿Qué es .ab? Pero uno dice, es que dice Banco del Pichincha, no hay tal. Perfecto. ¿Ya? En el hackeo del WhatsApp, recomendación. Te llega un WhatsApp que te dice su WhatsApp será bloqueado si no me manda el código que le acaba de llegar. No manden ese código porque ese es el código que manda WhatsApp para transferir el WhatsApp de su teléfono a otro teléfono. Entonces, como te llega el mensaje alarmista de que se va a bloquear el WhatsApp y que mande el código, uno coge el código y dice, sí, este mismo es. Entonces agarras y mandas el código, entonces les das ya la herramienta a ellos para que te quiten el WhatsApp. Qué buenos consejos. Henry Carrera, Henry, buenas noches. Henry nos sigue desde el inicio en Lupa Ciudadana. Vamos en el 7º episodio, Vivi. Gracias siempre por seguirnos, Henry. Henry tenía una pregunta también. Justo nos hablaba de los correos, Henry. De los bancos, estimada Licen. También nos escriben ahorita, excelente programa, señora Neida, increíble información, amigo Pancho, saludos cordiales de parte de John Borja y Nicole Borja, ex reina de Cachapamba. Oh, Nicole, muy querida Nicole, ex reina de Cachapamba, un saludo a Nicole, gracias por estar en sintonía de Lupa Ciudadana. Sí, un saludo a John, a su padre que es mi amigo desde la escuela. Somos mira qué coincidencia. Sí, mira, ¿ve? Mira qué coincidencia. Qué bueno, muchas gracias. Lo lindo de Ambato. Sí. Una consulta también que se nos nace, estimado Panchito, el tema de el registro civil, ¿cómo está compaginado los datos mismos ya del registro civil con otras entidades o con quién está vinculado? Porque ahí también es como que capaz, digamos, alguien se cambió el nombre y cómo se compagina capaz en los otros sitios, no sé, educativos, laborales, ¿cómo es ese tema con el registro civil? A ver, ya. Ese es ya un tema que el registro civil ya lo ha puesto como servicio. El registro civil para las empresas públicas da la información que tiene sobre los ciudadanos del Ecuador. O sea, por ejemplo, nombres, números de cédula, fecha de nacimiento y todo eso. Ciertos datos que tiene el registro civil los da a las empresas públicas para que ellos puedan trabajar. Por ejemplo, el municipio de Ambato puede hacer un convenio con el registro civil para que cada vez que pone un número de cédula, el registro civil le confirme el nombre y le confirma la dirección. Ah, sí, claro. Sí, ya. Sí, se trabaja mucho con eso. Perfecto. Entonces, eso está bien porque es una institución pública que ya está con un convenio con eso. Y aparte está vendiendo en la parte privada. O sea, a los bancos les vende la misma información, pero los privados pagan por eso. Por supuesto. Entonces, está bien porque no es que el registro civil no es que está vendiendo nuestros datos personales, pero sí está compartiendo los datos públicos personales a instituciones, pero asegurándose de que estas instituciones tengan la ética suficiente de usar esos datos de un buen modo. Como yo decía, en el municipio para saber quién es la persona, en el banco para saber cuál es la dirección. Hay datos que tiene el registro civil que no te permite saber. Por ejemplo, que son los datos sensibles que te hablaba hace un rato, que son, por ejemplo, etnia, orientación sexual, tipo de sangre. Todos esos datos que tiene el registro civil, esos no puedes saber y no los divulga, pero tiene el registro civil. El ejemplo más claro fue el que tuvimos, o sea, que se divulgó, no se divulgó, o sea, no digo que hubo una divulgación, pero que todo el mundo se sorprendió, fue cuando le pusieron preso al alcalde de Pujilí. Sí, claro. Que el rato en que vieron la cédula, él era una mujer, se había cambiado el estado. Nadie sabía, y estaba muy bien, nadie sabía, si no se supo porque cuando, la policía le detuvo, cogió la cédula y vio cuál era el género del alcalde. Es decir, que el registro civil había actuado bien hasta ese momento porque su información estaba en absoluta reserva, sino más bien el momento de su aprehensión es que la policía le solicita su cédula
y allí entonces se determina cómo estaba el registrado, así es. Exactamente, entonces ven, entonces por eso es que el registro civil solo da cierto tipo de información que la mayoría de gente puede conocer, o la mayoría de instituciones puede conocer. Perfecto. Vivi, entonces solventada la inquietud que hemos tenido a través de Viviana y Panchito, en el general, ¿qué es lo que, para cerrar esto? Pero también a mí me surge siempre la pregunta desde la parte política. Este espacio tiene diferentes invitados con diferentes visiones y por lo tanto sí, nos preocupa la actividad política. ¿Cómo pueden ser utilizados los datos por partidos, movimientos políticos, los datos de los ciudadanos? ¿Y hay algún momento en el que se cruce una línea con la utilización de nuestros datos? Mira, sí, en eso hay que tener mucho cuidado, porque mira, los partidos políticos pueden usar los datos personales para enviar información sobre su partido, sobre sus campañas, o enviar información falsa a nombre del partido contrario. ¿Qué tiene que hacer ahí el ciudadano? El ciudadano tiene que, el ciudadano tiene que ejercer sus derechos y decir, por favor, cancelen ese tipo de información a los partidos, cancelen o cierren. ¿Por qué? Porque esa información no quiero que me recibir eso o eso no estoy de acuerdo con que me envíen. Un ejemplo famoso fue que los rusos entraron a todas las bases de datos personales de los Estados Unidos y cambiaron la tendencia que había con Hillary Clinton en la elección y le hicieron ganar a Trump. O sea, y solo porque metieron información no falsa, sino que tergiversaron información de los demócratas en favor de los republicanos. Y eso se sabe que pasó en la primera elección de Trump. Mira, y si es que eso pasó con los Estados Unidos, bien podría pasar acá en el Ecuador, ¿no? Claro, por supuesto. Puedes recibir información falsa de que se me ocurre de que si vamos a votar en el sí, que en tal pregunta eso va a causar que qué sé yo, que el gobierno nacional se vuelva una dictadura. Entonces esa información falsa, esos partidos lo pueden usar usando los datos personales de la gente que nosotros estamos dando y que ellos podrían acceder no por métodos legales. Mal utilizados. Sí. Bueno, es que ahí sí es cuestión de ética y no necesariamente actúan con transparencia y con ética. No diría los políticos porque hay políticos serios, digamos los politiqueros que quisieran confundirnos. Finalmente, Panchito, mira cómo se nos ha pasado el tiempo que no hemos hecho ni siquiera un corte. Ha estado tan interesante esta conversación. Aspiro que en el futuro podamos volver a hablar. Muy bien. Panchito, para cerrar, quisiera invitarte y te voy a prestar mi lupa y que nos des consejos finales a los ciudadanos respecto de estos temas tan apasionantes que tú dominas. Ya, muy bien, con la lupa. Usen la lupa para ver cómo les están pidiendo a ustedes la información personal. Ya no es cuestión de dar su número de cédula, no es cuestión de dar su copia de la cédula a quien sea, sino tienen que asegurarse bien de que con quienes comparten sus datos personales. Acuérdense que ya hay una ley que nos protege, acuérdense que ustedes ya tienen todo el derecho a que sus datos sean propios suyos. Entonces, como decía, con la lupa, lean bien la letra chiquita de los términos de sus aplicaciones antes de hacer eso. Un juego no debe pedirles datos personales, ni fechas de nacimiento, ni nada que sea personal suyo. Lo único que les debe pedir es su nombre como para llamarles por su nombre. Nada más. Ha sido un gusto estar en este episodio de Lupa Ciudadana, en este día 31 de octubre, en el que nosotros con la libertad que siempre promulgamos, está bien que reconozcamos obviamente que es el Día del Escudo Nacional, con el civismo que debemos tener los ecuatorianos, pero también que quienes han decidido celebrar el Halloween lo pueden hacer. Mira, esa es parte fundamental de las libertades que deben tener los ciudadanos. Y podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero la libertad que tiene cada quien es fundamental. Vivi me comenta que tiene algún otro comentario en redes.
Sí, para que no digan que no les hemos leído. Javier Sánchez nos dice felicitaciones, muy buen programa. Y Paulina Pazmiño también, saludos, Neidita. Saludos a Javier, saludos a Paulina, esperamos que esté rehabilitada completamente de su salud, hasta vernos pronto en un episodio nuevo de Lupa Ciudadana, el próximo viernes a las 20 horas. Gracias, Panchito, por habernos, y voy a utilizar el mismo término de uno de nuestros seguidores, desasnado. Gracias, Panchito, que estés muy bien. Muchas gracias y buenas noches. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto.